creación de los órganos autónomos en México va de la mano de la democratización. No fue un accidente ni una ocurrencia, fue el producto de la lucha política, de la construcción de un marco constitucional e institucional que fuera poco a poco dejando atrás un sistema autoritario de partido hegemónico con un presidente muy fuerte y todopoderoso, que se sustituyera por un sistema plural de partidos y por lo que estaba en la Constitución desde 1917 y aún antes: federalismo, división de poderes, contrapesos. La primera autonomía fue la del Banco de México para evitar el control, el uso irresponsable de la política monetaria, que se podía traducir en decisiones para aumentar de manera ficticia la capacidad de compra de la población, pues recurriendo a la maquinita del dinero, con su consecuencia negativa de descontrol macroeconómico e hiperinflación. Para evitar que el presidente y su partido tuvieran la tentación de usar la política monetaria en función a sus intereses electorales, se creó un organismo constitucional autónomo. Otra es la discusión de si faltó ponerle al Banco Central, como existe en Estados Unidos, el mandato no solo de mantener a raya la inflación, sino de procurar el crecimiento económico. Esa es otra discusión. La segunda institución autónoma importante fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de detectar un problema que sigue latente e incluso se ha agravado en la realidad mexicana, que es el de los excesos en la procuración de justicia. De una procuración, por cierto, vinculada, dependiente del Ejecutivo y de los ejecutivos en las entidades. Entonces, para evitar los excesos, los atropellos, se creó una instancia no jurisdiccional por fuera de los tribunales que protegiera los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus contrapartes en los Estados Unidos. Y cuando se trató de tener elecciones en las cuales se garantizara plena independencia e imparcialidad, fue necesario sacar las manos de la presidencia, del secretario de Gobernación, de la toma de decisiones y de la operación de los comicios. Se consiguió finalmente la plena autonomía en 1996, que se había empezado a edificar desde 1990 con el IFE. Pero a partir de la plena autonomía del IFE 96, se tuvo la elección de 1997 que permitió por primera vez una elección donde la izquierda conquistó una entidad federativa. Porque acuérdense que esa elección del Distrito Federal la hizo el IFE, no existía todavía el organismo local. También se consiguió que el presidente por primera vez no tuviera el control de la Cámara de Diputados al tener más del 50% de los asientos. Y eso se repitió una y otra vez. En 2000 tampoco tuvo el presidente el control del Senado y se presentó la primera alternancia a la presidencia de la República. En 4 elecciones que llevamos hechas con una autoridad electoral autónoma en lo que va del siglo, en 3 ha habido alternancia. Y déjenme decirles que de las 31 elecciones a gobernador que el INE ha organizado de 2015 a 2018, en el 67% ha habido alternancia en las gubernaturas. Nunca había habido tal nivel de alternancia en la vida política de México. Llevamos las primeras 2 décadas de vida democrática en la historia de México como nación. Se dice fácil,
pero apenas la 10ª parte de nuestra existencia como país independiente ha sido de gobiernos plenamente democráticos. Y eso es lo que está en juego el día de hoy. ¿Qué implica ser autónomo desde el punto de vista electoral? No organizar las elecciones para que gane el partido en el gobierno. No estar cargando los datos a favor de uno u otro contendiente. Ser ajeno al resultado electoral. Nosotros cada que organizamos una elección tenemos la certeza de cómo está conformado el padrón electoral, de cuáles son los procedimientos para salir a buscar a los ciudadanos sorteados y se hagan cargo de las mesas directivas de casilla. Sabemos que tenemos que enviar los anuncios de radio y televisión de todos los actores políticos a todas las estaciones de radio y canales de televisión y vamos a verificar que los transmitan. Sabemos que vamos a otorgar el financiamiento público sin regatear un centavo con base en la fórmula constitucional y legal. Todas esas certezas las conocemos y nos preocupan. Lo único que nos tiene sin cuidado es quién va a ganar. El día que la autoridad electoral se preocupe por eso, está haciendo un flaco favor a su trabajo. ¿Qué implica ser autónomo? Implica hacer todo esto que estoy diciendo sin preocuparse por si el gobernador o el presidente o la consejería jurídica de la presidencia lo va a presionar a uno y le va a amenazar, entre otras cosas, con quitarle su trabajo o su sustento. Y los consejeros electorales somos un cargo político que dura unos años, pero lo importante es que nuestra estructura sobre el terreno tenga esa certeza, que no debe su trabajo ni el sustento de su familia a los caprichos de los actores políticos, sino que ganaron sus concursos de oposición públicos, llegaron a su cargo, son evaluados año con año, elección tras elección, se van promoviendo y gane quien gane, van a seguir en su trabajo. Esa es la autonomía. Y esa es la autonomía que nosotros creemos que está en riesgo. Esta autonomía fue la que permitió la alternancia en el 2000. También permitió organizar una elección muy competida en 2006. La alternancia en el 12, la alternancia del 18 y todas las que les digo en los estados. Pero también permitió meter la pierna fuerte, como se dice en el fútbol, cuando se encontraron alteraciones en el manejo financiero de los partidos. 2003 fue un año donde se impusieron las sanciones históricas en democracias a partidos por financiamiento irregular. 1,000 millones de pesos, que entonces eran 100 millones de dólares, al PRI por Pemex Gate. Se sancionó al PAN por amigos de Fox, siendo Fox presidente de la República y habiendo entorpecido las investigaciones. Y en 2018 decidimos sancionar el financiamiento ilegal de Morena, aunque hubieran ganado con muchos millones de votos la presidencia, porque apoyo político no puede ser sinónimo de impunidad. Y recibimos por respuesta una descalificación muy fuerte del presidente electo. Pero decidimos no renunciar a nuestra autonomía en ese momento. ¿Cuál fue el problema que vivimos en los últimos años? Una autoridad jurisdiccional que borró conclusiones de rebase de topes en la elección a Coahuila, que nos revirtió acuerdos que ya eran moneda corriente en materia electoral, como las reglas de cancha pareja para que no se usaran los programas sociales en favor de los partidos en el gobierno, a partir de lo que ocurrió en el Edomex.
que no se estuvieran repartiendo tarjetas y comprometiendo programas sociales en las campañas. Y todas esas decisiones, una a una, por presión del gobierno, y no estoy especulando, todos estos asuntos fueron impugnados por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República durante 2017 y el Tribunal Electoral dio la razón a la presidencia contra la autonomía. Y una vez más el tribunal decidió dar la razón a la presidencia o a quien está a punto de tomar la presidencia con el tema del fideicomiso. Ellos dijeron, fue insuficiente, hay que ver a dónde llegó el dinero. Bueno, pues eso es muy fácil, dinos que investiguemos más y con gusto, a ver qué encontramos. Pero dijeron, como faltó investigar, que se cierra el caso, archívese. Esa fue la decisión. Ahora, lo que recibimos en el decreto de egresos del presupuesto de egresos de la Federación fue una disminución sin precedentes. Nosotros sabemos de la austeridad, compartimos el uso racional de los recursos públicos y por ello presentamos el presupuesto más bajo en la historia del INE. Disminuimos 37% frente al año pasado, que me dirán, pues no tiene mérito porque el año pasado había mucho que gastar, porque había elecciones federales. Pero también lo redujimos 5% frente a 2017, es un año equivalente, lo redujimos 15% frente a 2016 y 28% frente a 2015, es decir, el INE va bajando en costo. Y como saben, el dinero de los partidos, si bien nos toca solicitarlo a nosotros, no lo podemos tocar ni disminuir, eso está en la Constitución. Y al menor presupuesto en la historia del INE le responde la Cámara de Diputados con el mayor recorte en la historia. Este mayor recorte en la historia, por 950 millones de pesos, excede lo que nosotros necesitamos para salir a organizar las 5 elecciones ordinarias previstas el año que entra, que son 619 millones de pesos. Y además se redujo el nivel de ingresos de los funcionarios del INE. Nosotros habíamos tomado la decisión de bajar 20% los salarios respecto al año pasado, en términos reales, por supuesto. Y eso significaba ya un 38% de disminución de lo que empezamos ganando en 2014, cuando nosotros nos nombramos. Y sin embargo, sin mediar ninguna consideración sobre las necesidades presupuestales de la institución, se dice, al INE le corresponde el presupuesto que aparece en el decreto, en el anexo 1, ahí están abajo los 950 mil, y en el anexo 24 lo que pueden ganar. Sí, lo que pasa es que no solo nos afectan a los consejeros electorales, afectan a cientos de personas que tienen años en su trabajo, que ganan un poco más de los 108,000 pesos, que es una cifra que nunca ha sido justificada desde el punto de vista de la racionalidad presupuestal, en la cual además a un servidor público, a diferencia del decreto de egresos que dice el presidente ganará 108,000 pesos de percepción líquida, sí, pero las remuneraciones que prevé la fracción primera del artículo 127 constitucional son todas, y del presidente excluyen todas las que son en especie. Y a nuestra gente sí hacen que entonces seguro de gastos médicos, todo eso le pegue y entonces acaban recibiendo mucho menos, sin ninguna justificación. Y cuando el presupuesto de egresos pasó de 5.2 billones de pesos a 5.8 billones, es decir, creció en 10%, 5%, 5.6% en términos reales. Tenemos un presupuesto mayor que el del año pasado como país y sin embargo una reducción
a un órgano vital como él. Entonces, termino con esto. Que el gobierno no controle las elecciones, sea el gobierno que sea, que la autoridad electoral no esté para servir a los caprichos de quien esté en el poder, es una condición para que las minorías se vuelvan mayorías, como ha pasado en el país. El triunfo de Morena no fue una aparición, fue resultado, ni se inauguró la democracia en México, fue resultado de que ya había reglas democráticas. Y lo que estamos viendo es que están en riesgo las instituciones autónomas de este país, y la única manera de salvar lo que hay en avance democrático, en división de poderes del sistema de partidos, es que el sistema de partidos haga su trabajo, que sepa ser contrapeso ahí donde lo es. El 1 de julio la gente votó por un nuevo presidente, pero el voto popular fue tan contundente que no le dio la llave del cambio constitucional y no la tiene. Para cambiar las reglas del juego básicas en este país hay que cambiar la Constitución, y hubo 47% de electores que votaron por otros candidatos presidenciales, pero que también votaron por grupos parlamentarios como los que están aquí representados, que tienen toda la legitimidad popular para oponerse a cambios que atenten contra las reglas democráticas. Por supuesto está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el papel que jueguen también los gobernadores defendiendo el federalismo. Pero la democracia no la va a defender las reglas del mercado, la tiene que defender la política, y pues eso implica que en sus manos hay una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad con la historia y con el futuro democrático de este país. Muchas gracias. Agradecemos su valiosa participación al doctor